El Señor en esta noche nos reúne para iniciar un tema, es de emocionalmente sanas, mujeres emocionalmente sanas, varones emocionalmente sanos. Porque es importante que nosotros abramos nuestro corazón al Señor en esta noche. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que tu palabra sea implantada en el corazón con sanidad, porque eso es lo que tú traes, Señor, una sanidad poderosa, Señor. Tú quieres, Señor, un pueblo sano, mujeres sanas, varones sanos, Señor, con corazón sano, con un corazón contrito y humillado, Señor, con un corazón, Señor, entendido para ti. Por eso hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Tú tienes el poder sanador, el poder restaurador viene de ti, Señor. Viene, Señor, ese poder tuyo, Señor, allí. Tú, Señor, estás sobrando en nuestros corazones. Estás sobrando en cada corazón. Quieres sanarnos integralmente. Sanar, Señor, nuestra alma, nuestras emociones, Señor. Y que vivamos, Señor, Dios mío, en la rectitud, Señor, de tu poder, de tu, Señor, Dios mío, de la sanidad tuya, en la rectitud de tu designio, del propósito tuyo, Señor, con el cual, Señor, tú vienes a sanar a tu pueblo. Te pido esa unción sanadora. Te pido, Espíritu Santo, que toda mujer, todo varón, Señor, Padre, que en esta serie, Dios mío, que se va a transmitir de emocionalmente sanos, se ha tocado su corazón, Señor, en sanidad. Y toda área resquebrajada, toda área partida, toda área fracturada, Señor, tú sanes con tu poder, tú restaures con tu poder, porque es tu poder sanador, Señor, porque es tu amor, Señor, impartido. Te pido, Señor, que traigas, Dios mío, y que esta palabra corra a todo aquel que la necesite. Que la unción sanadora corra, Señor. La unción sanadora fluya con tu poder, Señor. Tu poder sanador, tu poder restaurador, tu poder levantador, Señor, porque tú levantas, tú restauras, tú sacas de cárceles, de dolor, de tristeza, de amargura a las vidas, a tus hijos, a tus hijas, Señor. Tú los sacas, Señor. Tú traes esa libertad poderosa. Siento de parte del Señor que hay muchas vidas que han pasado allí ese dolor, esa fractura en sus emociones, porque Dios nos hizo seres emocionales. Hay emociones en nuestra alma, pero no debemos dejarnos allí controlar por las emociones, sino someterlas al Espíritu. Y tú y yo tenemos que someter nuestras emociones al Dios Todopoderoso. Tenemos que someter todo sentimiento que alberga el alma. Somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma están las emociones, en el alma está el corazón, en el alma están los pensamientos. Y si hay algo que muchas veces el enemigo ha querido atacar y ha querido dañar, son nuestras emociones. Son nuestras emociones, afectarnos allí en lo profundo del alma para dejar allí una fractura interna. Por eso en los niños, en su infancia, muchas veces está allí el abandono, están las situaciones difíciles que viven, el desamor. Y son atacados fuertemente allí en su infancia. ¿Para qué? Para que crezcan vulnerables, para que crezcan con una fractura ahí en sus emociones. El abandono, la tristeza, la soledad.
Por eso el Señor viene hoy a sanarnos. El Espíritu Santo va a impartir esa sanidad, porque Él quiere una iglesia sana. Él quiere un pueblo sano. Él quiere sanarte. Él está interesado en tu sanidad. Que ya no cargues con heridas de tu pasado, del dolor, de la tristeza, de lo que viviste, de lo que sufriste, de lo que pasaste. Cuánta tristeza, cuánta soledad, cuántas cosas difíciles tú viviste. Y eso te marcó desde la infancia, te marcó. El dolor allí. Viviste una situación que te marcó. Y el Señor viene a sacarnos de esas prisiones de oscuridad, de esas prisiones de tristezas, de dolores profundos allí. Donde fuimos allí señalados tal vez y marcados. Y hoy el tema es sobre, frente a la traición, nuestras emociones allí marcadas por una traición. Y en toda la semana vamos a estar mirando diferentes tipos de situaciones que afectan nuestras emociones. Y podemos verlo en nuestro Señor Jesucristo, cuánto Él vivió y caminó y cómo Él estuvo allí frente a la traición, cómo actuó el Señor frente a la traición. Y tal vez tú has pasado la traición y has vivido, has sufrido el dolor de una traición, de una amistad, de una familia, de un familiar cercano, porque siempre el enemigo va a buscar personas que estén cerca, muy cerca de tu corazón, porque el blanco es tu corazón. Ese es el blanco. El blanco va a ser el corazón, porque es allí donde emana la vida. Es allí del corazón, porque la intención es dañar el corazón. La intención es dejar a esa vida que sufre esa traición, ese dolor, que sufre ese engaño, es dejarla en una cárcel de dolor, de tristeza, de rencor. Y por eso el Señor Jesucristo, Él fue ese ejemplo, un ejemplo vivo de lo que fue la traición. Lo vemos también en el Antiguo Testamento a José, como José vivió la traición de sus hermanos. La traición duele porque es de alguien muy cercano. Porque si lo hace de repente alguien que va a hablar de ti, que tú ni siquiera conoces, de repente no te duele como duele alguien que tú amas. Alguien que tú le has entregado la confianza. Alguien que tú le has abierto tu corazón, que has compartido con esa vida. Que tú has estado allí con esa vida y has compartido. Por eso vemos como aún la primera traición y lo que sucedió, ese engaño, porque esa traición es satánica. Todo lo que venga del engaño, de la traición, viene de Satanás, que es un padre de mentira, el padre del engaño. Y cómo allí desde el cielo, ¿el que hizo? Traicionar al Señor, traicionar a Dios, traicionar, hacer creer lo que no era a los demás ángeles, hacer la contratación allí, porque siempre hay una conspiración del que traiciona. Siempre hay una conspiración. Siempre hay una motivación oculta del que traiciona. Por eso la traición siempre será satánica. Nunca será una excusa para salir adelante. Nunca una traición es aceptable ni se ve, aunque la podamos dibujar o aparentar o maquillar y dibujar como que la traición es algo bueno o algo. No es que me tocaba actuar así, no. Nunca debemos de actuar con deslealtad. Nunca debemos actuar diferente al Señor como Él nos ha enseñado. Con fidelidad, con lealtad, con amor, con rectitud, con firmeza, con transparencia, con sinceridad. Y lo vemos allí, el enemigo como traiciona a Dios y hace contratación. Siempre va a haber una conspiración allí, detrás de la traición. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos cómo hacer frente en esa área donde tal vez ya fuiste lastimado por un amigo, por una amiga, por tu esposo, por alguien. Siempre vamos a ser traicionados por alguien de confianza.
Hoy vamos a ser sanos de todo dolor y de toda tristeza que te haya podido traer una traición. Porque Dios está interesado en sanarte. Lo podemos aún ver desde nuestra infancia en unos padres que tal vez debieron cuidarnos, debieron amarnos, debieron protegernos, debieron abrigarnos y tal vez fuimos traicionados en ello, en que no sucedió eso, en que de repente no te amaron, a unos los entregaron, los dejaron de lado. Fueron tal vez criados por la abuela o por la tía o tal vez entregados. Eso forma parte de una herida, de una traición profunda, como lo vivió José. José vivió un dolor impresionante porque fueron sus hermanos quienes lo traicionaron. Fueron sus hermanos, sus propios hermanos que se criaron con él. Entonces hay un motivo siempre para el que traiciona. El motivo puede ser envidia, el motivo puede ser allí alguna situación que lleve en su corazón escondido una motivación oculta. Como los hermanos de José no creían en lo que él decía, no creían en lo que él estaba hablando y lo que aún él les compartía. Ellos no lo creían, sino que ahí viene el soñador, cojámosle, agarrémosle de una vez, acabemos con él. Ahí viene el soñador. Fue su propio hermano y fue su propio hermano allí el que lo metió en esa cisterna. Entonces vemos cómo fue traicionado, herido. Pero José no se quedó allí en la herida. David fue herido y fue traicionado muchas veces. David muchas veces sufrió y caminó ese camino. Desde Saúl, que no lo vio como un aliado, sino como un rival. Entonces el Señor habló a la vida de David allí y siempre el Señor manifestó su protección y su cuidado sobre David. Había un cuidado acérrimo en la vida de David de parte de Dios, porque el Señor mira el corazón, Él mira y nuestras actitudes frente a la traición. No sé qué camino tú hayas transitado, pero sé que también has sido traicionado y traicionada en alguna parte. Tal vez una amiga que habló de ti o algo que tú contaste, algo que tú le transmitiste, un secreto. Alguien en tu juventud allí, una amiga, un familiar. Pero has sabido, has probado un bocado, has sabido, has conocido lo que es ser traicionado. Y es importante nosotros ver y entender cuál es nuestra respuesta emocional frente a la traición. Porque nosotros vemos a un José que pasa un proceso, a un David que pasa también un proceso. Y vemos al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro mayor ejemplo. El cómo Él, sabiendo y conociendo quién era Judas, y aún viendo cómo actuaba, no lo dejó de lado, no lo echó de lado, sino que se mantuvo allí con él y le impartió el alimento por si acaso Judas volviese en sí, por si acaso su corazón lo inclinase delante de él y lo pasase a ser purificado. Pero había una motivación en la traición y nosotros lo podemos ver en David cuando Absalón se rebela contra él, que es su hijo. Absalón se rebela contra su padre y busca ¿a quién? De los cercanos de David, al consejero, a Aitofel, al consejero, lo busca al cercano. Tú puedes leerlo en Primera de Samuel, el segundo libro de Samuel. Tú puedes buscar allí la historia de Aitofel y de Absalón y darte cuenta de cómo Absalón, él busca el consejo de un amigo, del que está cercano a su padre. Siempre la traición va a ser de alguien muy cercano de ti. ¿Para qué? Para que te duela, para que te hiera, para que tú sepas allí el dolor y la traición, dejarte como en una cárcel allí. Porque esa es la finalidad del enemigo. Que tú quedes en una cárcel y tú no perdones. No perdones a ese padre, a esa madre, a ese hermano. No lo perdones.
no perdones esa vida que ha sido usada para traicionarte, porque la traición viene del infierno. Nació en el corazón de Satanás allí para traicionar al Padre, al Dios Todopoderoso. Entonces la palabra habla, y te voy a leer acá en Marcos el capítulo 14, el versículo 27. Y dice: en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré y me presentaré a ustedes en Galilea. Y Pedro le respondió: aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Fueron las palabras de Pedro en un momento donde él pensaba que él no llegaría nunca a traicionar al Señor. Son las palabras de Pedro, pensando que él nunca llegaría a traicionar. Pero en la naturaleza carnal había una falta allí en Pedro. ¿Y qué pasaba? Son las motivaciones, y por eso nosotros tenemos que siempre mirar y sopesar nuestros corazones y saber qué nos motiva a traicionar, o qué nos motiva a enterrar el cuchillo a aquel que nos ha sido fiel o que nos ha sido amigo. ¿Qué nos motiva? Y hay que pedirle al Señor que nos depure el corazón y nos llene de sinceridad, y que nos lleve cada día a ser llenos de Cristo, cada día a ser llenos de Él, de su carácter, de su amor, de su fidelidad. Porque es necesario que nuestro corazón sea depurado. Si vemos, Judas tenía un corazón engañador allí, pero sobre todo él guardaba una avaricia. Había una motivación en Judas allí. Porque cuando le proponen a él y él llega y ve el dinero allí, es capaz de vender a su amigo. Hay gente que es capaz de vender a cualquiera por dinero, a su madre, a sus hijos, al que sea. ¿Por qué? Porque hay una motivación oculta. Hay quienes con sed de poder, o sea, todo parte de una motivación oculta. Hay quienes con sed de poder pueden vender, pueden engañar, pueden traicionar a cualquiera. ¿Por qué? Porque nace de una motivación oculta. Vemos cómo Absalón lo que quería era allí el poder, el sentarse en el trono de su padre. Empezó el germen allí, ese germen inoculado allí de traición, de amargura, de dolor. Tal vez mirando a sus hermanos, tal vez viendo a Salomón, tal vez viendo preferencias o situaciones, y dejó que su corazón se llenase. Y busca a alguien muy cercano para que le dé el consejo que él quería oír. El consejo de Aitofel, un consejero, amigo del rey. Y cuánto dolor trajo al corazón de David. Porque si hay algo que marca el corazón de un hombre, de una mujer, es la traición. Porque es como un puñal clavado por la espalda. Es como un puñal que te atraviesa, clavado por la espalda. Pero es necesario que caminemos por ese camino. Es necesario que nosotros pasemos por ese camino y tomemos muchas veces los tragos amargos de la copa que bebió el Señor. Y es necesario que nosotros miremos cómo afrontamos la traición. Cómo tú afrontas que hablen mal de ti. Cómo tú afrontas que te engañen. O cómo tú afrontas que en algún momento te falle un hijo que tú pensabas que te iba a respaldar, que te iba a ayudar, y de repente no quiere nada, te deja, denigra de ti, se levanta contra ti. O tu esposo que tú le has entregado tu juventud, tu vida, y de repente se levanta ya y no quiere nada, y lo que es se endurece y mira hacia otro lado. Allí hubo una traición, un dolor, un puñal metido. Pero el Señor quiere que no nos quedemos frente al dolor y frente a la herida. Y llevará un tiempo, y de acuerdo a la madurez y de acuerdo a cómo tú tienes un concepto de Dios en tu vida,
y de la comunión que tú tienes con Dios y de la llenura que tú tienes de Dios y de lo que el Señor ha hecho ahí en tu vida y de cómo tú lo tienes revelado a ti, que puedas salir. ¿Cuánto tiempo para poder salir de allí y ser sano en tu corazón o sana en tu corazón? ¿Por qué? Porque nos ilusionamos o ponemos demasiado, entregamos demasiado el corazón, muchas veces en carne y sangre, en carne y sangre. Nadie en este mundo te puede dar lo que Dios te da, la fidelidad que Dios te da. La fidelidad, la entrega, el amor que Dios te da. Y por eso Él quiere que nosotros también le pidamos a Él un corazón fiel. Un corazón fiel, porque lo contrario de la traición es la fidelidad, la lealtad, el ser leales, el ser verdaderamente sinceros, el ser fieles. Y el corazón de nuestro Dios es fiel y es verdadero. Es fiel y verdadero. Ese es el corazón de nuestro Dios. Fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y nosotros tenemos que decirle: Señor, yo quiero de tu fidelidad. Yo quiero, Señor, que tú me impregnes, que tú sanes toda herida que me haya dejado la traición, que me haya generado amargura, dolor, rechazo. Porque hay personas que frente a la traición se aíslan. Frente a la traición se hacen a un lado. Frente a la traición cambian su esencia. Y Dios no quiere que tú cambies tu esencia. Dios quiere que tú mantengas tu esencia. Dios quiere que aunque tú hayas recibido golpes, que aunque tú hayas recibido rechazos, que aunque tú hayas recibido situaciones difíciles, aunque hayas sido engañado, aunque hayas sido vituperado, aunque muchas cosas tú hayas vivido, Él quiere que tú entiendas que el amor de Él va por encima de todo. Por eso es que el Señor, cuando Judas lo entrega, cuando Judas se acerca a Él y lo besa, le dice con un beso: ¿me entregas, amigo? Y no fue el sarcasmo del Señor, sino fue una realidad, fue verdad. Él siempre lo vio como un amigo. Él siempre lo vio como un amigo allí. Como alguien que Él le había enseñado, alguien que había comido con Él, alguien que Él había entregado su corazón, que había estado allí. Pero Judas nunca pudo entenderlo y no pudo saber, porque habían allí en su corazón motivaciones ocultas. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo: saca de mi corazón toda motivación oculta. Todo lo que tú, Señor, veas que está allí guardado en mi corazón, que está allí guardado en mi alma. Alguna motivación oculta, algo que haya estado allí en el secreto que pueda tener y que me lleve en algún momento a preferir lo mío. Porque ¿qué prefirió Judas? Prefirió lo suyo, antes del amor de sus hermanos, antes verdaderamente del Señor, del amor de su hermano, de la vida de su hermano. Como Caín, que prefirió ese espíritu fratricida, es un espíritu traidor, es el mismo espíritu de Caín que mató a su hermano allí. Y cuando el Señor le habla y le dice: Caín, ¿dónde está Abel?, antes le responde con arrogancia, antes le responde allí con palabra allí rebelde y le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ya habiéndolo matado. Y muchas veces matamos en nuestro corazón a nuestros hermanos, al que nos ha hecho la guerra, al que nos persigue, al que nos habla, al que viene con dureza. Y no hay que matarlo en el corazón, sino siempre tener un corazón perdonador y pedir misericordia. Padre, si tú tuvieses misericordia, si tú, Señor, te revelases a su vida. Yo sé, Señor, que si él en algún momento o ella en algún momento te conociese de verdad, entendería quién eres tú, Señor. Porque muchos actúan impulsados por los designios de su corazón, las motivaciones. Porque si hay algo engañoso es el corazón. El corazón es engañoso. Y muchos creen estar haciendo bien y piensan estar haciendo bien,
cuando están clavando el cuchillo. Muchos creen porque son engañados en su mente, allí en sus pensamientos, son engañados. Muchos, porque mira cuando María va a derramar ese perfume de alabastro, de nardo puro, lo va a derramar allí. María le dice allí al Señor con todo su corazón, derrama, pero Judas está allí mirando. ¿Y qué pasa con Judas? Judas da el veredicto, porque Judas está mirando en su corazón y le ve allí, dice, ese perfume hubiese servido para venderlo y darlo a los pobres. Porque él era el primer engañado y buscaba su propio beneficio, porque él echaba mano a la bolsa. O sea, siempre hay una motivación a priori para ejecutar esa traición. Ahora, la respuesta nuestra frente a la traición debe de ser conforme a la de Cristo, conforme a la del Señor, conforme aún a la de David también, porque cuando David se da cuenta de su hijo, él lamenta eso, lo lamenta y rasga su corazón y llora y dice, hijo mío, Absalón, porque él sabía que muchas de las cosas que él estaba viviendo, que su hijo había sido y había padecido allí, era parte de la herencia que él le había otorgado, de las puertas que él había abierto a sus generaciones. Entonces somos tú y yo llamados a levantarnos. Has sufrido traición. Si tú la has sufrido, perdona y levántate en el nombre poderoso de Jesús. Pero si tú en algún momento has sido causante de alguna traición o en tu corazón guardas alguna motivación equivocada, una sed de poder, algo, hay que pedirle al Señor que limpie, que sane, que desarraigue de nosotros toda situación, todo lo que haya afectado aún nuestras emociones. Cuando las personas muchas veces viven allí con una herencia de baja autoestima o han sufrido una baja autoestima, muchas veces intentan sobresalir por encima de otros, pisando los demás. Y eso nunca, nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, lo debemos de permitir. Nunca denigrar de nuestro hermano, nunca la sed de poder para intentar aplastar, porque nosotros tenemos que mirar a Cristo y mirar al Señor y seguir los pasos de Él, seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Si hemos luchado tal vez con herencias de envidia y tal vez sufriste y sentiste un menosprecio y vives allí con ese menosprecio en tu corazón y con ese dolor, y cuando te hablan de alguien o tú miras a alguien que es promovido, que es levantado, sientes adentro un sinsabor, hay que revisar eso. Y siempre nosotros tenemos que revisarnos, porque el enemigo mirará esas áreas oscuras, esas puertas un poco abiertas, esos baches allí abiertos para intentar entrar, para intentar estar allí y entrar, para saquear, para dañar, para infectar, para de paso dejarte allí un germen y decirte, sí, mira, nadie te tiene en cuenta, mira, nadie te ve, nadie te ama, y empezar a sobarte la carne, para que sientas algo contra tu hermano. Entonces es importante que nosotros nos expongamos a la luz, y la luz es Cristo, y decirle, Señor, escudriñame lo más profundo de mi corazón, Señor, sáname profundamente, Señor. Yo no quiero, Señor Dios mío, albergar en mi corazón, Señor, sed de poder, sed de ser promovido, sed de ser reconocido. Yo no quiero, Señor, Dios mío, yo no quiero, Señor, estar allí albergando tal vez traiciones, tal vez situaciones, Señor, en mi corazón que puedan generar una traición o una envidia escondida allí, que pueda generar allí un área oscura. Y hay que exponernos a la luz que es Cristo. Siempre poner nuestro corazón delante de la presencia de Dios, diciendo, purifica aún mis pensamientos. Purifícame, Señor, lo más profundo de mi corazón, sánalo. ¿Qué le decía David en el Salmo 117:1? Dice allí,
Alabemos al Señor todas las naciones y todos los pueblos de corazón, alábenlo. ¿De qué? De corazón. Es tan importante el corazón, porque en el corazón se guardan las motivaciones con que todos nosotros hacemos. ¿Qué motivación nos lleva a hacer lo que hacemos para Dios? ¿Qué motivación hay oculta en mi vida? Si quiero sobresalir, si quiero ser reconocido, si quiero algo allí, ser alabado. Porque hay personas que, como no han recibido ese reconocimiento o han vivido carencias afectivas, viven de halagos de las personas, viven de respuestas de las personas, viven de aprobaciones de las personas. Y nosotros tenemos que vigilarnos. Si nosotros vivimos de los halagos de las personas, o que nos aprueben, o que nos estén diciendo, ahí hay algo para arreglar, porque ahí hay un bache, ahí hay un roto, ahí hay una fractura, ahí hay una necesidad de ser suplidos, pero por el Dios vivo y verdadero, de tener la identidad de Cristo, de tener el amor del Señor que nos llena, que nos suministra, que todo lo que nosotros hagamos sea para Dios. Una de las maneras de probar nuestros corazones ante la envidia es la respuesta que nosotros tenemos frente al levantamiento o las bendiciones de otros. ¿Cuál es tu respuesta cuando Dios bendice a otros? Cuando Dios promueve a otros. Cuando Dios está allí, el Señor, y hace que otros sean más levantados que tú. ¿Cuál es tu respuesta? Si hay alegría en tu corazón, si hay felicidad, o simplemente te retraes y dices, ya no quiero trabajar más porque aunque más trabaje no me tienen en cuenta, entonces me voy a hacer a un lado, que trabajen los otros que están promoviendo. ¿Cuál es la respuesta? Esas motivaciones ocultas, hay esos baches oscuros, pueden ser allí un nido o un caldo de cultivo para una traición, para un dolor, para algo que se puede suministrar después y crecer y crecer. Porque si nosotros vemos cuando María hace este acto del vaso de alabastro, el Señor ve a Judas decir eso y él le confronta y le dice que la deje tranquila, que la deje en paz. O sea, ese momento Judas no lo pudo asumir con madurez, no pudo ver la corrección y aceptarlo, porque él caminó con el Señor 3 años. Y puede ser que nosotros estemos yendo a una iglesia, nos estemos sentando en una iglesia recibiendo palabra, pero guardar en el corazón muchas cosas. Aún cuando te han traicionado o cuando te han herido y no quieres salir de esa cárcel de dolor, no es que a mí me hicieron, es que mi esposo, es que esto me sucedió. No, ya pasó, ahora levántate en el poder de Dios. Lo supiste, lo viviste, sufriste ese dolor profundo. Pero así como el Señor Jesucristo tuvo la elección de amar y no de odiar, de bendecir y no maldecir, así tú y yo tenemos que tener esa elección de seguir a Cristo, de hacer como Cristo hizo. Y David también escribe en el Salmo 117, en el versículo 2, pues su amor es inagotable, hablando del Señor. Su fidelidad permanece para siempre. Nosotros tenemos que ser como Cristo, fieles y verdaderos. Amar la verdad, amar la fidelidad, ser fieles en todo, porque el Señor eso quiere, que nosotros mantengamos esa fidelidad y pedírsela al Señor, porque nadie por sí mismo puede ser fiel. Hay que pedirle al Señor. Yo quiero gozarme, Señor, con las bendiciones de mi hermano, con las bendiciones, con las promociones de mi hermano. Señor, yo quiero, Señor Dios mío, Padre, sentirme con gozo. Yo quiero también perdonar a los que me han, Señor, lastimado, lacerado, traicionado, porque hubo una motivación ahí en el corazón que tal vez no fue sana, pero tú eres Dios poderoso que sana. Porque el Señor, cuando dijo en la cruz, perdónalos, Padre, orando por ellos, ¿qué nos estaba enseñando? Que debemos de interceder y orar por todo aquel que te ha traicionado.
Si ha sido un hermano, un familiar, alguien que te ha clavado el cuchillo, el puñal, y aún lo ha hecho con sevicia, lo ha hecho con allí consciente, y de repente lo ha hecho allí, y tú te has dado cuenta una, otra vez, que debes de hacer orar por esa vida. Orar como lo hizo Jesús en la cruz. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos no saben lo que hacen, mis amados hermanos. El esposo que traiciona a la esposa no sabe lo que hace. No sabe el valor de la esposa que tiene. No sabe las consecuencias que le traerán, la enfermedad que le traerá a su cuerpo. No sabe el dolor que le causará a sus hijos. No sabe aún la herencia que les está delegando de traición, de divorcio. No sabe muchas cosas. De todo lo que va a cosechar, de todo lo que va él a cosechar allí, porque nadie queda libre de la traición, nadie queda sin respuesta, nadie queda sin consecuencias. Hay consecuencias de la traición. Por eso, si has sido traicionado, ora. Ora por aquel que te traicionó, ora por aquel que traicionó tu confianza, que tal vez tú le abriste las puertas de tu casa, o aquella que te traicionó la confianza, donde tú abriste tu corazón, depositaste allí tu corazón y fuiste traicionado, traicionada. Perdona, haz como Jesús, perdona porque no sabía lo que estaba haciendo. Y sal de esa cárcel de dolor, y esa herida se cierra, y tú podrás ser consolador para muchos. Podrás consolar vidas, consolar. Y ser de aquellos que llevan bendición donde vayan, sanidad. Va a operar sobre tu vida la sanidad, va a operar sobre tu vida la unción sanadora, la unción que levanta, la unción que resucita. La unción que sana corazones de la traición. Todo aquel que perdona se convierte en autoridad en aquello que vence. Si tú logras vencer la traición y volverte inmune a ella, por más que te persigan, por más que te persigan, que haya persecución en tu vida, por más que quieran herirte, lastimarte, ya tú tienes una coraza. La coraza de justicia, la coraza del juez justo que es el Señor, donde tú encomiendas todas las cosas al Señor, donde tú encomiendas todo dolor, toda tristeza a Él, donde tú le dices al Señor, Señor, yo no soy el juez de mi hermano, yo no soy la jueza de mi hermano, yo te entrego este dolor, yo te entrego esta tristeza, yo te entrego, Dios mío, esto que sufrí. Yo lloro por él, por ella, para que tú le perdones. ¿Sabes lo hermoso que fue cuando José se descubre ante sus hermanos y les dice, no tengo nada contra ustedes? Lo que ustedes hicieron me empujó al propósito de Dios. O sea, todo lo que fue malo en la vida de él, lo que trató el enemigo de hacer y acabar, fue puesto como bendición en la vida de José, y él lo entendió que era parte del plan, del propósito. Señor llegó a la cruz también como parte del plan y del propósito. Pero ay del enemigo, ay de aquel que se usa para traicionar. Por eso Dios quiere ponernos así una inyección de sanidad, una vacuna contra la traición. Que tú te levantes, que en tu corazón haya un corazón fiel, que en tu corazón emane el amor de Cristo, la sinceridad de Cristo, el perdón de Cristo. Que tú ames a tus hermanos como a ti mismo. Que ames a tus hermanos y perdones como el Señor lo hizo. Y en Marcos 14, el versículo 30, dice, Jesús le respondió a Pedro, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás. Él sabía lo que venía y aún así lo amaba. Cuando resucitó, él preguntó por Pedro. Él resucitó y venía a restaurar a Pedro. Tú has pasado traición, Dios quiere que tú seas un restaurador. Cuando tú logres pasar y perdonar y amar
y orar, sabiendo que simplemente fueron un instrumento usado por alguien que quiere dañarte desde antes, porque te has convertido en enemigo desde el nacimiento, porque vio los movimientos celestiales a tu favor. Ahí van a ser un ungido, ahí van a ser una ungida de Dios. Y ese enemigo está buscando en diferentes vasos, o diferentes instrumentos para herirte, para lastimarte, para dañarte. Cuando tú logras vencer esa traición, cuando tú logras levantarte, cuando tú logras pasar por encima del dolor y amar a los que te han ofendido, has vencido. Has vencido y te conviertes en sanador y en restaurador de muchos. Por eso es cuando el Señor, Pedro le niega allí 3 veces. El Señor vuelve allí y le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta. Él está allí en la vida de Pedro. Fueron 3 veces que le habla y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. O sea, muéstramelo con hechos que me amas. Ya lo pasado quedó atrás. Me negaste, quedó atrás. Ahora yo te abro el camino para ser un restaurador. Levántate, Pedro. Levántate. Así el Señor nos da ese privilegio de la restauración. Solamente tú eres restaurador cuando vences aquello en lo cual fuiste herido. Por eso es necesario que nosotros busquemos muy dentro de nuestro corazón si hay alguna herida, algún dolor. No has perdonado a algún hijo que te haya lastimado, a un esposo que te dio. Hay que buscar bien adentro y pedirle al Espíritu Santo de Dios: ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a mirar, ayúdame, sana mis emociones. Yo no quiero tener una cárcel de amargura. Yo no quiero tener una cárcel ahí de dolor. Yo no quiero estar sumergida en una cárcel de tristeza. Y recordando, es que si usted supiera las veces que me han traicionado, es que si usted supiera todo lo que yo hice en el hogar y este hombre me dejó, este hombre me traicionó. Bendícelo, levántate, ora, no esperes su caída. No esperes verlo enfermo, no esperes verle la cabocia allí en él, no. Levántate, pide por su salvación, Señor. Mira, este hombre, Señor Dios mío, yo le bendigo donde él está, porque, Señor, tú permitiste que su simiente y de sus lomos naciesen mis hijos, Señor. Hoy bendigo la vida de este hombre. Hoy bendigo, porque si lo estoy bendiciendo a él, estoy bendiciendo mis hijos, estoy bendiciendo mi linaje. Estoy bendiciendo todo lo que viene del linaje de él allí. Pero lo hago en Cristo. Hay que llenarnos de Cristo. Hay que llenarnos de Él y decir: Señor, yo necesito de tu restauración. Yo necesito de tu amor. Yo necesito hacer frente a la traición contigo. En la madurez. Yo necesito, Señor, vestirme de tu amor, de tu paz, Señor. De tu paz. Necesito, Señor, tener esa paz inagotable. Porque 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 12 me dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que nosotros tenemos que tener esa misericordia en nuestro corazón y saber que caminamos por el camino que Dios ha trazado y no podemos ser mejores que el Maestro. Caminamos ese camino estrecho, ese camino allí angosto, un camino que el Señor ha trazado donde pasos de traición, habrán situaciones difíciles que tú atravieses y que tú también en algún momento pudiste traicionar a alguien, hablaste de alguien, rompiste el secreto que alguien te contó, también tú lo hiciste, también tú pudiste haber transgredido en algo, en algún momento. Entonces hay que exponernos delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser fiel. Y hoy perdono a los que han sido infieles conmigo. Y no van a cambiar mi esencia de amor, porque Cristo no se dejó cambiar su esencia.
Cristo permaneció en el amor y en la fidelidad. No nos dejemos cambiar la esencia. Esa esencia de fidelidad, de amor, no la podemos cambiar porque alguien te golpee, porque alguien te injurie, porque alguien te blasfeme, porque alguien te persiga, porque de repente está preso de una motivación equivocada, de una envidia, porque alguien en el momento está allí preso de una amargura, preso de la infidelidad, y habla de la infidelidad. Y está allí hablando y cada rato diciendo. Entonces esas heridas van a empezar a infectarse y a supurar materia. Allí espiritualmente necesitamos la sanidad de Dios. Y hay que exponernos delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito tu sanidad para ser una restauradora. Para ser una restauradora. Señor, quiero tu sanidad completa. No aparentar estar sanos. Porque si hay algo, mis amados hermanos, les digo, la iglesia está llena de apariencia, de que están sanos, pero no están. La eficacia de los hechos de sanidad niega los dichos de su boca. Por eso los dichos de nuestra boca tienen que estar respaldados con los hechos de nuestra vida. Los hechos reales y verdaderos. Vamos a ser eficientes en el propósito de Dios. Vamos a ser realmente eficientes cuando nosotros venzamos aquello que nos tiene allí doblados. Cuando el gigante, llámese dolor, amargura, traición, tristeza, desengaño, soledad, culpabilidad, cuando ese gigante sea derribado por el poder de Dios en nuestras vidas, Por eso no dejes que la traición que hayas sufrido te aísle, te encierre, te haga cambiar con tus hermanos. No, tú antes eras amable y ahora ya no lo eres. No, porque me traicionaron. Yo no quiero ya más darle amistad a nadie. Me voy a quedar sola, encerrada. Me voy a encerrar. No quiero que nadie me hable. No quiero porque me traicionen. Entonces todos empiezan a pagar los platos rotos que otros hicieron. Es un dicho de aquí de Colombia, donde pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros nos metemos ahí en un orgullo, porque es orgullo, y no transmitimos a Cristo. Hay que pasar por encima de la ofensa, por encima del dolor, por encima de la tristeza, por encima de lo que te dolió a ti. Pasa por encima. Porque es que Dios te eligió a ti, y te puso allí en esa familia. Te traicionó esa familia, perdónala. Perdona y suelta, porque es que tan solamente fueron instrumentos de Dios para que tú vivieras allí, para que tú estuvieses allí. Y Dios permitió eso allí, pero ahora si te traicionó allí un padre, una madre, unos hermanos, porque las heridas que más duelen son las heridas de los que están más cercanos al corazón, de la familia. Vemos cómo David fue herido por su propio hijo, cómo los más cercanos, y cómo Absalón buscó al más cercano, a Aitofel, al que estaba más cercano a él, al que le conocía. Por eso Satanás buscará siempre las vidas que estén más cercanas, el esposo, las que estén más cercanas, los hijos, para que hieran a los padres para que hieran a los hijos. Es necesario que nosotros despertemos y entendamos que hay un enemigo espiritual, y que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades que siempre han querido destruirte, que siempre han querido dañarte por el propósito que hay en ti, por la unción, por el aceite que está sobre tu cabeza. Vemos a un David perseguido por toda parte. Perseguido por Saúl, menospreciado por su familia, perseguido por Saúl. Luego Plaún se levanta allí, Mical, y también viene contra él una esposa que no lo valoraba, una esposa que lo menospreció. Vemos cómo también se levantan aquellos que lo rodearon para traicionarlo, y cómo el mismo Joab, que era parte de los valientes de él, estaba con él, participaba con él, pero no tenía su corazón, y él termina matando a Absalón, creyendo hacerle un bien a David. Le mata al hijo y caminaba con David. ¿Cuántas traiciones vivió David? Muchas traiciones, mucho dolor en el corazón.
Pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos como un hombre de Dios, como un hombre que le dolió. Y el Salmo 51, el Salmo 55, del versículo 6 en adelante nos habla allí. Si hubiese sido traicionado por alguien que fuese enemigo mío, no me hubiese dolido, me hubiese levantado más rápido. Pero fui traicionado por aquel que yo llamaba amigo, hablando de Aitofel, porque le dio el consejo. Tanto que todo el mundo iba y buscaba en Israel, buscaba el consejo de Aitofel, porque creían que Aitofel tenía el consejo más certero y era una realidad. Dios estaba con Aitofel, pero cuando lo abandona, el Señor se quita cuando él traiciona. Cuando él traiciona y usa el consejo de Usai, lo usa para hacer justicia a David. Entonces nosotros vemos cómo aquellos que traicionan terminan siempre, cuando no se arrepienten, terminan siempre acabando consigo mismos. Vemos allí cómo el enemigo hace que ellos mismos se autodestruyan su propia vida. Por eso nosotros tenemos que decirle al Señor: saca de mi vida, Dios, todo aquello que no sea tuyo. Si hay algún vestigio de dolor, de amargura, de herida, de la traición, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero ser sana, Señor. Quiero que toda cárcel espiritual sea rota en mi vida. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que te ministre, que te sane, que te restaure, que te levante, que te ayude. Si alguna vez te sentiste burlado, burlada por alguna circunstancia, alguna traición, algún dolor, un hombre que te traicionó, que te utilizó, tú puedas ser sana en el nombre poderoso de Jesús. Por una autoridad espiritual que tal vez te rechazó, habló de ti muchas cosas. Perdona en el nombre poderoso de Jesús. Sé libre de todo dolor y conviértete en ese restaurador, en esa restauradora. En cuando necesiten un favor tuyo, tú puedas suplirlo, mostrarás a Cristo. No te aísles, no te apartes, no digas hasta aquí llegué con usted, no quiero nada, no. Piensa en el Señor, piensa en Él, cómo actuó Él. Y el día que te necesiten, tú vas a estar allí para estirar la mano, para sostener, para ayudar, para mostrar que Cristo está en ti, que Cristo es real en tu vida, que Dios te ama y que Él es real. Y oro por cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que tu sanidad, Señor, esté en sus corazones, Dios. Que tú les llenes de tu presencia, mi Señor. Que tú sanes los corazones de tu pueblo. Tú sanes, Señor, sus emociones, Señor. Si alguno quedó allí perdiendo su esencia, Dios mío, tú le sanes, Señor. Tú lo hagas volver, Señor, a fructificar. Que la traición no lo esterilice en el nombre poderoso de Jesús. Que la traición, Dios mío, no le seque, sino que, Señor, Dios mío, sea libre, Padre, y pueda levantarse como autoridad, pueda levantarse para sanar a otros, para levantar a otros, para restaurar a otros, para bendecir a otros, Señor, para abrir cárceles, Señor, de traición, para abrir cárceles de dolor, como lo fue José, Señor, como fue, Señor, Dios mío, aquel, Señor, que brindó protección a su familia, como tú le diste para alimentar aún a sus hermanos, para ser preservador de vida. Y hoy Dios te dice: tú eres una preservadora de vida. Es cierto, has vivido traición. Tú eres un preservador de vida. Hay vida en ti, no muerte. Aunque muchos quisieron tu muerte, yo te he hecho vida, yo te he hecho para que tú transmitas vida. Por eso no te dejes secar, no te dejes secar, dice el Señor. Muchos quisieron verte morir, muchos quisieron verte allí en el agonizar y no tuvieron compasión de ti, pero tú levántate, te dice el Señor, levántate, porque yo he estirado mi mano y te saco del hoyo, te saco de la tristeza, te saco del dolor, dice el Señor, y sano ese dolor profundo, y te he hecho restauradora, restaurador de tu casa, restaurador de tu familia.
Tú eres restaurador. Por medio de ti verán mi gloria, dice el Señor. Por medio de ti, dice el Señor, verán mi gloria. Verán mi gloria por medio de ti, dice el Señor, porque te uso como instrumento de sanidad para las naciones, instrumento de perdón para las naciones. Soy yo, dice el Señor, que pongo sanidad en tu corazón. Pongo mi mano en tu corazón, dice el Señor. No perderás tu esencia, porque muchos se ocultan allí, en el dolor, en la tristeza, y quedan allí presos de la tristeza, del dolor. Pero ya no más será así, dice el Señor. Ya no más será así, dice el Señor, porque yo soy tu Padre, yo soy tu ayudador, yo soy tu protector, yo soy tu esposo. El hombre falla, pero yo no fallo, dice el Señor, yo no fallo. Y yo te puse en esta tierra con un propósito, que nada te cause molestia, que nada te cause molestia, ni las traiciones de los hombres, ni los engaños de los hombres, nada te cause molestia. Vive para mí, dice el Señor, porque yo te hago un portador de vida, una portadora de vida, de sanidad, de restauración, de levantamiento. Y en ti bendigo tus generaciones. Benditas son tus generaciones. Por eso todo lo que vino el enemigo a traer a tu vida, yo volteo, dice el Señor. Yo trastorno el consejo de los malignos, dice el Señor. Yo trastorno ese consejo y volteo, dice Dios. Y todo lo que fue traición, dolor, abandono en tu vida, se termina allí. Hago fractura allí, hago fractura y sano tus emociones para que seas valiente, esforzado, esforzada, para que traigas sanidad. Esparzo aguas salutíferas sobre tu vida. Aguas de sanidad, de restauración se esparcen. Aguas de restauración. Y cuando vengan a tocar el tema, cuando vengan a hablarte, ya tú vas a hablar con esa sanidad, vas a hablar con esa restauración. Y vas a ser testimonio de mi amor, dice el Señor. Testimonio de mi amor, de mi perdón, de mi sanidad, dice Dios. Muchos me verán en ti y entenderán. Ahora comprendo, porque tú, Señor, le has dado tanto a ella, le has dado tanto, la has sanado, la has restaurado, Señor. Ahora comprendo cómo tú has hecho, Señor. Ahora comprendo que ha sido tu vida en ella. Ha sido, Señor, el ejemplo. Como José fue el ejemplo delante de muchos. José fue el ejemplo. Y fue sanador de su propia familia, de su propia casa. Y va a ser por tu propia mano. Porque como Abraham, allí fue por la propia mano de Abraham, fue bendito allí su linaje, porque decidió confiar, decidió creer. Y el Señor bendijo a Abraham, y bendijo el Señor su simiente. Así bendita eres tú y bendito tu simiente. Bendita eres tú. Todo dolor, toda tristeza se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y la sanidad de Dios está ahí en tu corazón. Dios te bendiga grande y poderosamente. Esas emociones tuyas son sanas. Vive para el Señor. Sabes una cosa, es Dios quien te ha usado, es Dios quien te usa. Pero es necesario que las emociones no te controlen, no te dominen. Que las sometas al Espíritu Santo. Somete al Espíritu Santo las emociones, somételas. Somete tristezas, depresiones. No te dejes meter otra vez allí en cuevas de dolor, de tristeza. Dios ha puesto mucho en ti. Hay de Dios en tu vida. Él te ha puesto allí. Él te ha llamado, te ha dado nombre, el Señor. Veo que a muchas el Señor les ha coronado de favores. Veo el favor de Dios sobre tu vida, veo el favor de Dios. Veo cómo el Señor te ha abierto camino. Como cuando muchos quisieron doblarte, quisieron echarte a un lado, el Señor te rescató.
Dios te ha tomado a ti, ha tomado tu casa. Lo veo como el Señor se ha levantado por los tuyos. Veo como el Señor ha peleado aún por tus hijos y se ha levantado el Señor a favor de tu casa. Veo como la mano poderosa de Dios te ha sostenido. Cuando el hombre te abandonó, cuando el hombre no quiso más, porque el hombre falla y el hombre llega hasta un punto, pero Dios llega hasta la eternidad. Por eso nosotros tenemos que seguir. Por eso tú, que el Señor te ha dado nombre, debes de seguir. El hombre traiciona, el hombre engaña, pero Dios nunca te falla, nunca te falla. Dios te suple, Dios te provee, Dios te llena, Dios te suministra la fuerza, el poder, la valentía. Y Dios te lo da ahora, te da esa sanidad allí. Pone esa mano de sanidad en tu corazón, la pone el Señor. Pone su mano poderosa en tu corazón y traza un antes y un después. Y ahora el Señor te hace victoriosa sobre la traición, para que tú puedas ser restauradora y abrir cárceles. Te doy autoridad para que abras cárceles a los oprimidos. Isaías 61 en tu vida, dice el Señor. Dice el Señor Jesucristo. Isaías 61 sobre tu vida. Lo vas a leer, porque la autoridad de Dios sobre tu vida, la autoridad de Dios. El Señor rompe cadenas, yugos, porque habían traiciones repetitivas y el Señor viene a romper. Y ya te ha entregado el enemigo y el Señor te ha hecho esforzada y valiente, como lo hizo con Jael. ¿Sabías tú que Sísara era un hombre perverso, malo? Ese hombre era un pedófilo que dañaba y apresaba a las niñas de 10 años. De 10 años se las llevaban. Y como Dios por mano de una mujer da la victoria. Así el Señor, tú sufriste traición, pero por mano tuya Dios hace justicia, Dios hace justicia. Y el Señor te levanta como un José de tu familia, como el José de tu casa. El Señor te levanta para ser preservador, porque el enemigo te tiró tan duro a matarte, a derribarte, a herirte. ¿Por qué está tirando duro y aún tira duro para derribarte? Porque tú eres la simiente del Señor ahí, la respuesta de Dios en la casa. Tú eres la lámpara, tú eres la lámpara, tú eres la lámpara, tú eres la puerta que se ha abierto allí para que entre mucho. Tú te levantaste por tu casa, tú te has levantado por tu familia, tú oras, tú eres la lámpara que ha sido levantada y sacada de debajo del almud y puesta arriba. Eres tú, te dice el Señor. Por eso no temas, porque yo te hago valiente. Tú eres la Jael, y yo te doy estrategias, No todo está derribado ni acabado. El Señor Dios Todopoderoso te da las estrategias. Levántate en el poder de Dios. En el poder de Dios el Señor trae sanidad sobreabundante en tu corazón para que tú también la impartas. Impártela, ministrala a muchos. Porque Dios trae liberación y sanidad a los corazones. Gracias, Padre, porque tú estás en medio nuestro. Hoy bendigo, Señor, este tiempo poderoso. Dios te bendiga allí donde tú estás. El poder de la administración del Espíritu Santo de Dios te llene, te fortalezca, te anime, valiente y esforzada, con tus emociones bajo en la sujeción del Espíritu Santo. No te dejes controlar por tus emociones, sino que sea Dios quien te esté allí como soberano Dios en tu vida. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Bendiciones.